El dolor de oídos es algo muy común entre niños y niñas. De hecho, de un 70 a un 90% presentará al menos un episodio de otitis en los primeros años de vida, además de ser una de las primeras causas de prescripción antibiótica. Hay varios tipos de otitis. Podemos tener la otitis externa o la otitis media. Cuando hablamos de otitis externa, nos referimos a una inflamación en el conducto auditivo externo. También se puede ir hacia el pabellón auditivo, hacia la orejita o hacia adentro. Normalmente suele estar causada por bacterias, aunque algunas también pueden estar causadas por hongos, concretamente por las cándidas. Pueden haber varios factores que desencadenen la aparición, por ejemplo, en épocas estivales, también las piscinas, humedad, playa y algunos factores también que pueden ser causantes, pues por ejemplo la introducción de los hisopos de los bastoncillos de las orejas como parte de la higiene dentro del conducto, también introducción de objetos o alguna enfermedad dermatológica como por ejemplo la dermatitis o alguna psoriasis, etc. Cuando hablamos de otitis media, quiere decir que donde tenemos esa inflamación o esa infección está justo detrás del tímpano y puede estar causado, por ejemplo, por virus, bacterias, gripes, catarros, exceso de mucosidad, etc. En cuanto a los síntomas, pues puede aparecer otalgia, que es el dolor de oídos, también dolor al tirar de la oreja o al presionar, también los bebés cuando están succionando, ese movimiento de succión que se desplaza hacia las orejas, también esto puede dar otalgias o dolores de oído. También hablamos de dolor, pero también puede haber picor, escozor, sensación como de taponamiento, pérdida de agudeza auditiva, rojez en la zona, rojez en el conducto y también alguna secreción más clara o más purulenta que provenga del conducto auditivo. El diagnóstico en bebés o en niños muy pequeños va a ser un poco más tedioso porque no te dicen verbalmente que les duele la oreja, pero sí que se suelen llevar las manos a la oreja, tener fiebre, llanto prolongado, etc. Hay que estar atento a las señales. Si por ejemplo tenemos un bebé que está pasando por un proceso catarral con mucho moco, que llora prolongadamente, tiene fiebre ya directamente o algunas décimas y que además se lleva las manos a la oreja o que lleva muchas veces, ¿no?, hace estos gestos o que se tira de la oreja directamente, podemos ir pensando que puede haber algún proceso que está ocurriendo en la oreja. Entonces lo ideal sería pedir cita con el pediatra para que con el otoscopio le mire el oído a ver si está todo correcto. En cuanto al tratamiento, va a depender del diagnóstico que haga el facultativo o el médico. Normalmente para las otitis externas lo que se pone es primero, la primera barrera, tratamiento contra el dolor, analgesia, ibuprofeno. Algunos, dependiendo de lo que vean, la inflamación y demás, te pueden también recetar un corticoide. Y si se estima que hay una infección, entonces se haría tratamiento antibiótico. Normalmente suele ser en gotas óticas que van directamente al conducto auditivo. Si la otitis es una otitis media, del conducto medio detrás del tímpano, en muchas ocasiones lo que se hace es recetar antibiótico oral, además de toda la pauta primera de analgesia contra el dolor. Para administrar un medicamento de forma ótica en bebés, lo que tenemos que hacer es tirar de la oreja hacia atrás y hacia abajo, ¿vale? Porque así es como se abre el conducto auditivo en bebés. Es importante dejar caer la gota por la pared del conducto, no directamente dentro, porque esto puede ser molesto y si está doliendo podemos también favorecer que siga doliendo. Las recomendaciones que podemos dar desde enfermería sería mantener el oído limpio y seco. Una vez salimos del baño o de la playa o de la piscina, secar el pabellón auditivo bien y además ladear la cabeza para favorecer que el líquido salga, que el agua salga del conducto. También se pueden emplear tapones de los oídos si estamos en una piscina o en mar y además el niño ha tenido ya otitis antes de repetición. Sobre todo no introducir bastoncitos de las orejas ni en bebés ni en niños, porque además de ser una de las causas que ayuda o favorece a que las infecciones aparezcan, podemos provocar una perforación timpánica y además estamos empujando el cerumen hacia adentro y estamos facilitando que se creen esos tapones de cerumen. Estos bastoncillos solo los vamos a usar para limpiar el pabellón auditivo por fuera, ¿vale? Que también se puede emplear una gasa, por ejemplo.
Si hay un buen cumplimiento terapéutico, normalmente en 2-3 días ya se empieza a ver mejoría, pero sí que es verdad que se debería de evitar playas, piscinas y zonas muy húmedas, favorecer que el oído esté lo más limpio y seco durante todos estos días. De noche en muchas ocasiones se intensifica el dolor. ¿Qué podemos hacer en este caso? Pues podríamos dar analgesia a los bebés, niños y niñas, también asegurarnos otra vez de que tienen el oído seco y limpio, no acostarnos con el cabello mojado y si vamos a poner calor para el alivio del dolor, que sea de manera local y no encima de la almohada ni dejárselo al bebé, al niño o a la niña en la almohada o sobre la cama, porque esto va a crear un ambiente más caliente y puede facilitar la proliferación de bacterias y esto no nos interesa. Ir cambiando de posición la cabeza del bebé, del niño o la niña también nos puede ayudar a que no se genere tanta humedad o calor en la misma zona. Si te ha gustado este contenido, dale like, suscríbete y puedes dejarnos abajo un comentario con tus dudas.